Listo. Continuamos así con nuestro estudio en las mañanas de escuela dominical y estamos estudiando o hemos estado estudiando a través ya de casi 2 años nuestra confesión de fe. Ahorita estamos en el capítulo 28 y este trata del bautismo y de la cena del Señor. Vamos a leer los párrafos de este capítulo y continuaremos en el estudio. Dice así. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. En este capítulo 28 de nuestra confesión, del bautismo y de la cena del Señor, va a ser el primero, el conjunto de 3 capítulos que van a tratar acerca de el bautismo y la cena del Señor. Este lo trata en conjunto, pero el capítulo 29 tratará del bautismo y el capítulo 30 tratará de la cena del Señor. Estos 3 capítulos exponen la doctrina de los sacramentos dentro de la teología bautista particular. Los 3 son obviamente parte de un tema más extenso, correspondiendo o abarcado entre los capítulos 26 al 30 de la iglesia, de la eclesiología. Pero también estos deben verse a la luz de la sección más amplia del capítulo 21 al 30, que exponen el tema de la libertad cristiana. Además, también se deben tener en cuenta a la hora del estudio de estos capítulos de nuestra confesión, 28, 29 y 30, debe tenerse en cuenta las cuestiones fundamentales que fueron abarcadas en el capítulo del 1 al 6. Pero también debe tomarse en cuenta o debemos tener en nuestra mente la estructura del pacto de Dios con los hombres que se exponen en nuestra confesión en los capítulos de 7 al 20. Todo es una unidad, todo esto está unido, sí, lo separamos en doctrinas para estudiarlo, para aprender acerca de ello, para saber qué fue lo que el Señor dijo acerca de estas cosas en su palabra, pero son una unidad, corresponden a lo que Dios ha dejado a los hombres en la forma en que debe vivir. ¿Y cómo debemos hacerlo todo esto de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Este primer capítulo va a establecer lo que es las bases de esta doctrina. Y los capítulos 29 y 30 van a desarrollar, van a exponer esas doctrinas. A diferencia de los capítulos paralelos en la Confesión de Westminster, que es la de los presbiterianos, y la Confesión de Saboya, que era la de los congregacionalistas, aquí leemos del bautismo y la cena del Señor. En esas otras confesiones vamos a ver que el título es de los sacramentos. Esta distinción o esta diferenciación tiene fines polémicos para los bautistas particulares. Y eso quiere decir fines argumentativos, no quiere decir de pelea, simplemente de un argumento, de crear un argumento que nos diferencia o separa de lo que los presbiterianos confiesan. Para la sacramentología de estas congregaciones, el principal factor de diferenciación entre ambas iglesias está aquí, está en el bautismo y por ende en la cena del Señor. Por esta razón se resaltó el argumento a favor de la práctica de varias maneras importantes y por eso se hizo una diferencia del título. Notaremos que los bautistas van a cortar estos capítulos y simplifican esta doctrina. En el primer párrafo hay solamente 2 afirmaciones. ¿Cuáles son estas? Bueno,
El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús. Esa es la primera afirmación. Y la segunda dice, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. El segundo párrafo de este capítulo solamente tiene una afirmación. La afirmación que hace es, estas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Hay un error que algunos cometen a la hora de ver que hacemos una diferenciación entre ordenanzas y sacramentos. Algunos piensan que esta elección de la palabra ordenanza rechaza, o por parte de los bautistas particulares, eh, el abrazar la palabra sacramentos. Pero no es así. Muchísima de la literatura de los bautistas particulares del siglo XVII contiene y está cargada de la palabra sacramentos. Entonces, no hay una diferenciación entre que no hay no es perdón, no es un hecho de que los bautistas particulares rechazaran los sacramentos o la palabra sacramentos, sino más bien que en gran parte, a pesar de que muchas veces se acusaba a los bautistas particulares de tomar una posición más del lado de Zwinglio que del lado de Calvino, esa es una afirmación no muy basada. Vale la pena, eso sí, preguntarse por qué los bautistas particulares usaron el término de ordenanzas en lugar de sacramentos. Y la respuesta es más sencilla de lo que parece. Se utilizó ordenanza por varias implicaciones. El diccionario de Oxford define ordenanza como algo decretado, ordenado o prescrito. En un escrito de defensa de la inmersión del modo apropiado del bautismo, Thomas Minch, quien fuera un bautista particular, dijo, puede haber una ordenanza y no una coherencia en la calidad del sujeto al que se debe obedecer. La misma palabra ordenanza denota que hay un sujeto capaz de obedecer. Por eso el uso de la palabra ordenanza. Hay un sujeto capaz de obedecer la ordenanza. Y eso tiene que ver mucho con la separación de por qué no se practica el bautismo de infantes por parte de los bautistas particulares. En sus debates con pedobautistas, los bautistas confesionales enfatizaron la naturaleza del bautismo. El bautismo es para los que han creído y han confesado el nombre de Jesús. Por eso, en lugar de llamarle un sacramento, se le llama una ordenanza, algo que alguien conscientemente puede llevar a cabo y cumplir. Esta diferenciación también fue enfatizada en la Cena del Señor. Es muy claro que tanto la Cena del Señor como el bautismo son mandamientos positivos. Al hablar de mandamientos positivos no significa que no matarás es un mandamiento negativo. De hecho, es un mandamiento positivo, sino el hecho de que son cosas explícitas que Dios dejó en su palabra con las cuales no, no podemos encontrar o con las cuales no podemos argumentar desde la naturaleza. Significa que Dios lo dejó claro y especificado en su palabra para que sea obedecido. Eso es una ordenanza positiva, un mandamiento positivo. Debemos observar cómo se expresa el lenguaje de este capítulo. Nos dice que el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, son de institución positiva, soberanamente dadas por el Señor, quien es el único dador de la ley, designadas por Él mismo para su gloria.
Estas deben continuar hasta el fin del mundo. Entonces vemos que hay 7 maneras diferentes en que este breve párrafo coloca el bautismo y la cena del Señor en el ámbito de un mandamiento. Este es un elemento fundamental a la hora de ver estas doctrinas. William Kiffen llamó al bautismo una ordenanza fundamental. Dado que el bautismo y la cena del Señor son nombramientos de Jesucristo en su nuevo pacto, deben ser definidos por las Escrituras, explícitamente las Escrituras del nuevo pacto. Sería inapropiado definir una ordenanza del nuevo pacto simplemente con una referencia a las Escrituras del antiguo pacto, como algunos, particularmente los presbiterianos, hablan acerca de hacer referencia, o la práctica está en hacer referencia a prácticas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y aplicarlas o llevarlas a mandamientos del nuevo pacto. En Savoy, en la Declaración de Saboya, ordenanza y sacramento se usan indistintamente. Los términos muchas veces se han usado como sinónimos, incluso en otros escritos bautistas. Hay ciertamente una equivalencia o un traslape de estas definiciones, pero los bautistas particulares querían ser específicos. Y nosotros también queremos ser específicos a la hora de definir estas doctrinas. Stanley Fowler, en su libro Más que un símbolo, sostiene que el término ordenanza es más inclusivo que la palabra sacramento, y se usa en este sentido en estos capítulos en la Segunda Confesión Bautista de Fe. Fowler basa este argumento en el uso de la palabra ordenanza tanto en la confesión como en el catecismo bautista. Esto considerando que ya para la década de 1690, esta expresión era muy utilizada en la teología bautista particular. El uso de ordenanza, de la palabra ordenanza en la confesión nos ayuda. En la Segunda Confesión, en el capítulo 19, párrafo 3, 19, párrafo 3, vamos a encontrar una amplia variedad de leyes ceremoniales, y estas son denominadas ordenanzas. Esta palabra se refiere en este caso a algo mandado u ordenado divinamente. En el capítulo 26 también tenemos estas aseveraciones. El capítulo 26, el párrafo 6. Al final dice, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. En una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos, dice nuestra traducción, pero la palabra que se usó en el original fue ordenanzas. También en el párrafo 8 se usa ordenanzas. Dice después de la mitad del párrafo 8, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o del deber. Y en el párrafo 13 también se usa de esa manera. Dice, ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida,
Habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Claramente la palabra ordenanza es utilizada ampliamente en las confesiones de fe. Y vemos que no es un rechazo a la palabra sacramento, sino más bien un deseo de definir más claramente la doctrina que se trata en este capítulo. Bueno, al ver las ordenanzas y entender esa definición clara de ordenanzas en la primera parte de este capítulo 28, también tenemos que preguntarnos cuáles son todas las ordenanzas que Dios ha dejado para su casa, cuáles son las ordenanzas o privilegios de la casa de Dios. Y un poco más adelante podemos encontrar una afirmación similar. También se puede agregar esto. A diferencia de los pedobautistas, la definición en nuestra orden de sacramentos u ordenanzas es muy importante. Porque al llamarle ordenanza, califica a cada creyente para la ordenanza del bautismo. Cada creyente debe creer, debe haber creído para poder ser partícipe de las ordenanzas. Algunos pedobautistas, intentando ser consistentes, hicieron partícipes a sus hijos de la cena del Señor. Incluso hoy en nuestros días muchos lo hacen, o tal vez no tantos, pero algunos lo hacen. Intentar ser consistentes con la aplicación de los sacramentos a los niños. Pero esto es, ya vimos, tomando inferencias del antiguo pacto y aplicándolas a los mandamientos explícitos del nuevo pacto. No queremos caer en esa práctica. Queremos que lo que el Señor ha mandado es lo que debemos como creyentes cumplir. En el Catecismo Bautista se hace explícito. La pregunta 55 es muy relevante y dice, ¿qué se requiere en el segundo mandamiento? El segundo mandamiento requiere recibir, observar y mantener puro e íntegro todo el culto y ordenanzas religiosas, como Dios ha designado en su palabra. Notemos especialmente que el primer texto de prueba en Deuteronomio 32, capítulo 46, les dijo, y aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Junto con los versículos del Nuevo Testamento, esto apunta a una aplicación más amplia, incluso de la palabra ordenanza. La pregunta 93 del Catecismo Bautista es más clara todavía y nos pregunta, ¿cuáles son los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, dice, especialmente la palabra, y está hablando de la predicación, el bautismo, la cena del Señor y la oración, todos los cuales medios se hacen efectivos para los elegidos para la salvación. Básicamente se utilizan los mismos textos de prueba del Nuevo Testamento. La predicación, la oración, se llaman ordenanzas.
Así también el bautismo y la cena del Señor. En la pregunta 101 de del Catecismo Bautista leemos, ¿cuál es el deber de los que están correctamente bautizados? Es deber de los que están correctamente bautizados entregarse a una iglesia de Jesucristo particular y ordenada para que puedan andar irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Algo que está implícito en esta pregunta es el hecho de que el Señor en su gran comisión manda a a sus discípulos a ser discípulos de Cristo y a enseñarles que guarden todas las cosas que Él les ha mandado. Vemos claramente que hay mandamientos y ordenanzas que deben seguir quienes han sido bautizados. El uso plural de la palabra apunta a múltiples o muchas o varias actividades. Estas son obligatorias para los cristianos. Esto tiene que extenderse más allá de la observancia solamente de la cena del Señor. Los bautistas entonces usan la palabra ordenanza en un sentido más general para hablar de los medios de gracia. Vimos que habla también de la predicación y también de la oración. El primer párrafo dice, lo recordamos, el bautismo y la cena del Señor, dice, son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Ciertamente ese párrafo es bastante breve, pero deja claro su punto. Al igual que todas las iglesias posteriores a la Reforma, solo se reconocen dos ordenanzas o dos sacramentos. Sin embargo, esta similitud no se extiende a ambos de la misma manera. Como fue señalado anteriormente, el bautismo de los creyentes por inmersión era la práctica distintiva de las iglesias bautistas particulares. Esta las diferenciaba de otros cuerpos eclesiásticos contemporáneos, ya fueran asambleas congregacionales, iglesias presbiterianas, la iglesia anglicana o iglesia de Inglaterra, que era donde se encontraban los bautistas particulares, o incluso las prácticas de la iglesia reformada en Suiza. Por esta razón era necesario que las iglesias bautizadas o bautistas proporcionaran una correcta argumentación, un argumento firme pero cordial, debido a esta práctica que se diferenciaba de las iglesias reformadas. La defensa de este procedimiento debe ser sólida, no solamente para ellos en su momento, sino para nosotros hoy en día. A veces puede parecer que el énfasis sobre esta práctica es exagerado, pero debemos considerar las palabras ordenanza, positivo, soberano, institución, designado. Debemos considerar al Señor Jesús como el dador de la ley y quien ha dado una ley para los creyentes en el nuevo pacto. Debemos poner todo nuestro esfuerzo por llevar a cabo o por cumplir la ley que Él ha mandado, de manera que nos apeguemos a lo que Él reveló y quiso darnos para vivir, para practicar. Debemos estar claros que el bautismo y la cena del Señor toman su carácter por mandato divino. Dios lo mandó. Y esta es la base del argumento de la práctica. Ciertamente que al definirlo de esta manera, los oponentes o amigos de bautistas de aquel entonces habrían entendido el punto, especialmente porque la mayoría compartía la teología de la cena del Señor. Hay dos propósitos en llevarlo a cabo de esta manera.
Por un lado está el beneficio argumentativo que se deriva de definir nuestra práctica con un lenguaje tan contundente. Los opositores deben lidiar con este argumento, basándose en fundamentos sólidos. Por otro lado, estas palabras apoyan el argumento de que las ordenanzas del bautismo y de la cena deben ser definidas en el Nuevo Testamento por el nuevo pacto de manera de mandamiento explícito o positivo. Y esto proveerá a los creyentes de una gran ayuda para saber que están llevando a cabo las ordenanzas y mandamientos del Señor y no cosas inventadas por hombres o impuestas por otros. Las ordenanzas son de institución positiva. Dimos un vistazo a la institución positiva anteriormente, pero aclarando nuevamente, estas no se basan en la ley moral. No serían conocidos y no tendrían ninguna obligación aparte de la revelación divina. De la misma manera que Dios le reveló a Adán que no comiera del árbol del fruto, no podemos argumentar que el fruto tenía algo malo o que estaba envenenado o simplemente fue un mandamiento positivo. No comas de esto. De la misma manera, las instituciones positivas para la iglesia hoy en día son claras y específicas. No pueden ser argumentadas de la ley moral, pero tampoco de la revelación natural. Debemos creer que el bautismo y la cena del Señor son parte de la voluntad revelada de Cristo para la iglesia hoy. Al comentar sobre Mateo 28, Richard Dean cita la frase y dice, las palabras de institución positiva y soberana. Hablando acerca de ese Mateo, hablando acerca de ese pasaje en Mateo, el lenguaje de la confesión refleja el reinado de Cristo sobre todas las cosas y se complace como Señor de todo en instituir y exigir la observancia de estas ordenanzas. Esto coloca la doctrina de las ordenanzas en una categoría muy importante. Son actos vinculantes para súbditos de Cristo. Aquellos que profesan fe en Cristo como Señor deben someterse a los mandamientos de su Señor. Si bien nuestra confesión habla en el primer párrafo, de que estas han sido instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, y la frase que se usa aquí como único legislador es el único dador de la ley. El bautismo pertenece explícita y específicamente al nuevo pacto de Jesús. Esta no es una afirmación ingenua que basa el bautismo solamente en el Nuevo Testamento porque sí, sino más bien como un argumento muy poderoso para definirlo como el pacto final, como parte del pacto final y mejor. En el segundo párrafo se trata con los administradores de las ordenanzas. Dice, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Dado que estas cosas son nombramientos santos, se debe tener en cuenta la cuestión de los administradores adecuados, quienes pueden administrar adecuadamente los sacramentos, las ordenanzas. La administración de ambas ordenanzas se limita, dicen el párrafo de nuestra confesión, a aquellos que están calificados y llamados según la comisión de Cristo. Los dos textos de apoyo aclaran la intención de estas palabras. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
Esto nos proporciona la comisión de administrar los sacramentos, mientras que Primera a los Corintios 4:1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este pasaje de Primera a los Corintios identifica a los encargados de la responsabilidad de impartirlos. Nehemías Cox, bautista particular del siglo XVII, proclamó: a la obra pública y cargo de un obispo o anciano pertenece también la administración de los sacramentos u ordenanzas de institución positiva en la iglesia, como el bautismo y la cena del Señor. Esto pertenece a la dispensación de los misterios de Dios que se le ha encomendado y a la alimentación de las ovejas de Cristo que se le exige. Nehemías Cox, argumentando desde la palabra y aclarando el llamado de anciano o pastor o obispo, de administrar no solamente la predicación de la palabra o la palabra, sino también los sacramentos o ordenanzas en la iglesia. Nuestra confesión difiere en la fraseología y utiliza aquí aquellos que estén calificados y llamados para ello. La Confesión de Westminster y la Confesión de Saboya dicen en su lugar ministros. James Renihan argumenta en su libro Edificación y Belleza que los administradores adecuados deben ser ancianos. Y dice también, en algunos casos, hermanos dotados. El requisito mínimo para ser un administrador aceptable del bautismo era el reconocimiento por parte de la iglesia como un hermano talentoso. Aparentemente sin excepción, esa fue la opinión de los bautistas particulares durante el resto del siglo XVII. Por ende, la Asociación de Abingdon lo afirmó en 1656, la Asociación de Brometh en Bristol lo afirmó en el 79, Benjamin Kitch lo afirmó en el 89, la Asociación de Southampton lo afirmó en 1691 y la Asociación de Bristol lo afirmó en 1693. Es claro que el bautismo en el orden de la adoración podía ser considerado incluso menos importante que la predicación. Por ende, si algún, dice, y por lo tanto, aquellos que fueron aprobados como predicadores podrían entonces ser administradores de las ordenanzas. Esa es la argumentación de Kitch. Perdón, sí, de Kitch. En todos los casos, solo hombres autorizados podrían administrar los sacramentos. Estos no deben ser dispensados por nadie, excepto aquellos que cumplan con estos requisitos. Eso refleja el argumento bautista particular que iba de lo mayor a lo menor. Si un hombre era llamado a predicar la palabra y era entonces llamado a administrar el bautismo y tal vez en circunstancias excepcionales la cena. Estas son las señales de la bendición de Dios que han caído sobre este ministro de la palabra. En todo caso, esto armoniza con el primer párrafo y elimina cualquier tipo de administración privada de los mismos. Se debe seguir el modelo establecido por Cristo en su Nuevo Testamento. Las ordenanzas pertenecen a la iglesia y no pertenecen a los ministros. Es claro que querían apartarse y hacer una separación entre lo que los presbiterianos de su tiempo creían y lo que los bautistas particulares afirmaban. El modelo congregacionalista exigía, llevado a sus consecuencias finales, que la administración de los sacramentos perteneciera también a la iglesia. Y si había reconocimiento de un hermano que podía predicar, que podía llevarles la palabra, también debía reconocerse que podía entonces administrar las ordenanzas de Cristo.